al parcial pasado, es que aquellos que tienen una nota de 6, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan en la primera hoja de los seminarios áulicos, tienen la tabla de la calificación cuantitativa, ¿sí? Entonces van a ver que para tener un 6 tienen que tener el 60% bien hecho, y para tener un 4, el 50%. Entonces, y para acceder al 7 tienen que tener más del 66%. Entonces, aquellos que tienen 6 en particular, porque hay casos que pueden tener 61, 62, 63, hasta 65. Entonces quiero que se queden tranquilos porque yo tengo anotados los porcentajes, generalmente han sido más, han sido 61, 62, 63. Entonces esos que tienen 6 están en carrera para promocionar. A eso quiero decir, están en carrera para la aprobación directa, que se queden tranquilos con respecto a eso, digamos, que no se desalienten. Los que tienen 6 van a poder promocionar, así que bueno, sigan estudiando. Otra cuestión es que yo les había dicho a principio de año que para la aprobación directa se podía recuperar teniendo aprobado, ¿sí? Teniendo aprobado, eso sí, se puede recuperar uno de los dos parciales. Bueno, aquellos que estén en condiciones de aprobación directa, pero que no tengan la aprobación directa, es decir, que no tengan, por ejemplo, un 6 y un 8, digamos, sino que tengan que recuperar algún parcial, en estas situaciones, además de recuperar el parcial, van a tener que llevar a cabo, que puede ser de A2 o de A3, según los que estén en esa condición, el trabajo correspondiente a la última unidad, que es la unidad de contaminación ambiental. Con respecto a esa unidad, van a tener que realizar un pequeño trabajo, un trabajo de investigación, pero de 2 páginas, digamos algo muy concreto, de investigación con opiniones personales sobre algún tema en particular de contaminación ambiental. El tema que a ustedes les interese, o que hayan visto una noticia, o que les interesó por algún motivo, lo que ustedes quieran de contaminación ambiental, en 2 páginas es una pequeña reseña, una opinión personal sobre el caso, ¿sí? Y esto lo van a tener que presentar cuando se presenten al recuperatorio para la promoción. Después, bueno, ya obviamente cuando tengamos el segundo parcial, yo les voy a mostrar, digamos, les voy a subir en autogestión el listado de quienes recuperan para la aprobación, para la simple aprobación, y quienes recuperan para la promoción. Con respecto, me dice alguien que ha tenido, bueno, un problema personal y no pudo venir al parcial. Lamentablemente es complicado, digamos, es complicado el hecho de poder recuperar para promocionar en esta situación. Pero bueno, quien me preguntó, hace el segundo parcial y con respecto a los resultados del segundo parcial, vemos. Vemos si haces un trabajo, te damos la oportunidad y haces un trabajo extra, ya lo vemos. En principio te digo, no sé quién era, no, ahora no lo tengo, pero en principio, a ver, ¿quién es? Bousa. En principio, hace el segundo parcial muy bien. Si tenés un 10, lo vamos viendo. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con la clase. ¿Sí? Entonces, perdón, para clarificar, el Sí, trabajo ese de la última unidad de contaminación ambiental lo harían únicamente aquellas personas que tienen que recuperar para la aprobación directa. exactamente. Sí, Bien, exactamente. Los que tienen que recuperar para simplemente regularizar, no. bien. Y Y los que están promocionados en forma directa, tampoco. buenísimo. ¿Mm? Y la aprobación directa se logra con 6 o con 7, quedó la duda. La aprobación directa se logra con promedio de 7. Promedio de 7. Por eso les digo, los que tienen un 6, promedio de 7 y nota no menor a 6. ¿Mm? Y nota no menor a 6. Pero
Por eso les digo que los que tienen 6 están en carrera para la aprobación directa. Si recupero me va muy bien. No sé quién me está preguntando acá, lo último que dice en el chat, no sé de quién es. No sé qué me están queriendo preguntar. Si recupero, pero me va muy bien, y me va muy bien en el segundo, ¿no puedo tener una aprobación directa? No. Si tenés un aplazo, no. Con un aplazo no se puede recuperar para aprobación directa. Tiene que estar, es condición que esté aprobado para poder recuperar para la aprobación directa. Si esa era la pregunta, porque no la entiendo muy bien. Bueno. Profe, ¿a plazo es Sí. 4? Perdón. ¿Cómo? ¿A plazo es 4 o No, no. 5? A plazo, no. 4 es aprobado, a plazo es 2. Ah, bueno, listo, gracias, profe. No, No, porque no, como el dijo el tema aplazo, del 6, claro, no, no, no. Es así. El 2 es a plazo. Con el 2 pueden recuperar ese parcial, pero pueden recuperar para regularizar. ¿Sí? Los que tienen 6 para arriba están en condiciones de, con una nota que les dé un promedio de 7, tener la aprobación directa. ¿Sí? Y los que tengan aprobado, es decir, aprobado con 4 o 5, pueden recuperar para poder promocionar. ¿Se entiende, Leandro? sí, profe. Es ¿Se decir, o entiende? sea, pero no, o sea, 6 y 8 no sería válido. Ahora, si saca un 5, o sea, es válido 6 y un 8, pero no un 5 y un 9, por ejemplo. Habría Claro, que recuperar el 5. claro, Ah, exacto. bien. Genial, profe, gracias. De todas maneras, lo vamos a ver, porque hay 5 que no han sido tan 5, o sea que han sido un 55. Entonces yo lo voy a examinar en función del porcentaje. Pero en principio sí, es así. Si tenés un 4 o un 5, por más que te saques un 10, tenés que recuperar el primer parcial para la aprobación directa. Si tenés un 6, no. Si tenés un 6, tenés la opción de con el próximo parcial directamente, y el promedio te da 7, tener la aprobación directa. ¿Mm? Y si estás aplazado, ya no hay opción para recuperar, para regularizar, pero no para la aprobación directa. Sí, en los parciales sí. Bueno, ahora sí, ¿ninguna duda más? ¿Vamos entonces a la clase? Sí, sí. Usted dijo que muy probablemente el recuperatorio sea esa misma semana del parcial, o sea, el jueves, digamos, de esa semana, probablemente. Si es el No, lunes. no, lo vamos a tirar para el lunes. No, no, lo vamos a tirar para el lunes porque aparte no me va a dar el tiempo físico a mí para corregir. Sí, ciertamente. Ah, bueno, y de eso, profe, una preguntita que hayan hecho por el grupo. Sí, ¿Se podrá ver después la revisión o los comentarios para tener algún tipo de feedback con respecto a lo que hemos ido respondiendo y demás? la verdad que me es muy difícil eso porque tengo 300 parciales para corregir yo sola. Entonces no puedo, digamos, ya estoy, digamos, noches sin dormir para corregir los 300 parciales. Mostrarlos me es imposible. A no ser que haya un hecho, algo muy puntual, es decir, algo muy puntual que ya me han mandado algunos mails, o porque no había encontrado, porque lo que sea, pero mostrarlos a todos, no, digamos, si alguien tiene una duda muy puntual por algo que, bueno, lo que sea, lo que sea, me mandan un mail, y yo le vuelvo a ver el parcial, lo vemos o hacemos el feedback. Pero si en lo posible no, porque no me da el tiempo físico, sinceramente. Eh, Ahora se está viendo de volver a la presencialidad, así que no se sabe, hay reunión de consejo la semana que viene, no se sabe si se vuelve a la presencialidad, si el segundo parcial es presencial, probablemente lo sea.
En esos casos sí, porque yo corrijo el parcial, después se los reparto, ustedes lo ven, y si tienen alguna duda lo vemos. En esta modalidad realmente me es imposible por el cúmulo de parciales que tenemos cada profesor para corregir. Imagínense 300 en una sola persona en forma virtual. Así que, pero bueno, si hay algo en particular, si hay algo puntual en particular, sí, me mandan un mail y bueno, y trato de organizarme. De hecho, ya lo he hecho. Con algunos que me preguntaron por mail de este mismo curso, ya les he mandado la respuesta, la devolución. Bueno, vamos entonces. Ahora sí. Bueno, vamos. Acá estamos. Con ustedes no vimos gases, ¿no es cierto? No vimos, ¿no? No, profe. No llegamos a No, ver, profe. claro, sí, estamos bastante atrasados nosotros porque en otros cursos ya llegué hasta sólidos. Así que bueno, hoy vamos a ver gases y líquidos, vamos a avanzar un poquito. Bueno, gases es uno de los temas más fáciles, por lo menos yo creo que es uno de los temas más fáciles, y es un tema, digamos, que en parcial se evalúa experimentalmente, es decir, se evalúa con cálculos, digamos, no hay mucho más que los cálculos. Así que bueno, espero que les resulte fácil. Bueno, primero es esto que no lo voy a volver a explicar porque lo han visto desde la primaria, ¿sí? Que es los nombres de los cambios de estado. Pero sí vamos a hacer hincapié en los vértices de este triángulo, y en los dibujitos que tenemos en los vértices. Fíjense cómo estas esferitas representan las moléculas, y cómo pueden ver que se encuentran las moléculas en los gases con respecto a los líquidos, con respecto a los sólidos. Es decir, si ustedes ven, el grado de ordenamiento de estas moléculas en los líquidos, en los sólidos, perdón, es mucho mayor que en los líquidos y mucho mayor que en los gases. Por ende, los grados de libertad de las moléculas en los gases son mucho mayores, los grados de libertad mucho mayores que en los líquidos y mucho mayores que en los sólidos. Y eso es muy importante. Eso es muy importante para determinar o que condicionan las propiedades de cada uno de estos estados de agregación. ¿Y por qué o a qué se debe esto? A las fuerzas intermoleculares que hemos visto. Cuanto menores fuerzas intermoleculares tenemos, porque las moléculas son no polares, no nos vamos a poder despegar de ese concepto, ¿eh? Por eso lo hemos visto. Es decir, no se van a poder despegar ni olvidar de cómo ustedes pueden saber si una molécula es polar, no polar, o qué característica tiene para dar lugar a una determinada fuerza de interacción molecular o iónica o de átomos. Porque eso depende, eso determina el estado de agregación y por ende determina las propiedades de los distintos compuestos. Entonces, en los gases, las fuerzas de atracción son fuerzas muy débiles, en general fuerzas de dispersión de London, y entonces esto hace justamente que al ser baja la atracción, estas, de unas con otras, las moléculas tengan alto grado de libertad, ¿sí? Y, digamos, esos grados de libertad se van restringiendo cuando pasamos del líquido al sólido. Los gases, como dijimos, es el estado de agregación de la materia más simple de todo, en donde las fuerzas de atracción intermolecular son muy débiles. Los gases son a temperatura ambiente. Tenemos gases monoatómicos, gases diatómicos y triatómicos como el oxígeno. Como les decía, como el estado de agregación depende de la fuerza de interacción, los compuestos iónicos, que es la interacción, digamos, cuando tenemos un enlace iónico, que es la interacción más fuerte, no tenemos gases. Es decir, los compuestos iónicos no existen como gases. Y sí existen
algunos compuestos moleculares gaseosos, es decir, compuestos moleculares que pueden llegar a presentar una polaridad. Es decir, que la atracción puede ser dipolo-dipolo, o bien las fuerzas de dispersión de London. Estas son las condiciones en las que ciertos gases existen como gases en condiciones ambiente. Fíjense, el metano, tenemos las fuerzas de dispersión de London. El dióxido de carbono, también tenemos fuerzas de dispersión de London porque es no polar. Y después tenemos el monóxido de carbono, el cloruro de hidrógeno, el amoníaco, que son moléculas polares, pero también a temperatura ambiente se presentan como gases. Bien, las características que las conocen, adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contienen, son compresibles, se mezclan totalmente, tienen baja densidad. Como les digo, son el estado más simple de la materia, y como son el estado más simple de la materia, es posible, y únicamente en los gases, es posible con una única ecuación describir el comportamiento de todos los gases en general, con ciertas hipotetizaciones, pero es posible describir de una manera muy aproximada, con una sola ecuación, el comportamiento de todos los gases en general, y no de cada compuesto gaseoso en particular. Pero, para ello, necesitamos saber algunos conceptos primero. Primero, que los gases, como ocupan todo el volumen del recipiente que los contienen y tienen ciertos grados de libertad, ejercen presión. ¿Sí? Si están confinados en un recipiente, ejercen presión sobre las paredes de ese recipiente. O si se encuentran sobre una determinada superficie con la que entran en contacto, ejercen una presión sobre esa superficie. De esta manera, la atmósfera terrestre, que es una masa gaseosa, va a ejercer una presión sobre la superficie terrestre, que es lo que definimos como presión atmosférica. ¿Qué es la presión? Bueno, lo saben de física, es la fuerza sobre área. Y entonces, la fuerza que experimenta una superficie que está expuesta a esa atmósfera, es decir, que experimenta la presión atmosférica, la superficie que experimenta la presión atmosférica, ¿cómo la definimos a esa fuerza? Como el peso de la columna de aire que está encima de ella. ¿Cómo la medimos? ¿O cómo la definimos a esa presión atmosférica? Es decir, el peso de la columna de aire que compone la atmósfera sobre la superficie terrestre por unidad de superficie, obviamente. ¿Cómo se mide? Una forma de medir esa presión atmosférica es con los capilares de mercurio. Yo no sé si ustedes habrán visto alguna vez los tubitos capilares, que son tubitos muy finitos de vidrio. Bueno, si ustedes tienen un recipiente con mercurio y colocamos este capilar, ¿qué es lo que vamos a ver? Que cuando colocamos este capilar en mercurio, el mercurio va a subir por este capilar. Y va a subir a causa justamente de la presión atmosférica. A causa justamente de la presión atmosférica. Que a nivel del mar y a condiciones ambiente, esta subida de esa columna de mercurio corresponde a 760 milímetros, que es lo que ustedes deben conocer como los 760 milímetros de mercurio. Esos 760 milímetros de mercurio a 0 grados y a nivel del nivel del mar es lo que se define como la presión atmosférica estándar, es decir, como una atmósfera. Es decir, es la presión que soporta una columna de mercurio de 760 milímetros a 0 grados y a nivel del mar. Eso se define como la presión atmosférica. La presión que soporta esa columna de mercurio a 0 grados y a nivel del mar. Esa es una
atmósfera. Es lo que definimos como una atmósfera. Por eso decimos o establecemos la equivalencia entre una atmósfera y 760 milímetros de mercurio. Esa es la equivalencia. Después otras equivalencias con otras unidades, los torr, los kilopascal, los bar. Bien, esta es, digamos, la definición de presión atmosférica porque es con lo que vamos a trabajar en adelante. Ahora yo les dije que los gases es el estado más simple de la materia, por lo tanto, podemos describir el comportamiento de los gases, el comportamiento en cuanto a presión, en cuanto a volumen, en cuanto a temperatura, en función de una sola ecuación que puede ser aplicada sin mucho error para todos los gases en general. Para poder establecer o llegar a esta ecuación, que después cuando ustedes hagan los prácticos justamente lo van a poder comprobar lo que les estoy diciendo, necesitamos definir en principio un gas hipotético. Un gas hipotético que es aquel cuyo comportamiento en cuanto a volumen, presión y temperatura se va a describir con esta ecuación. ¿Qué consideramos en este gas hipotético? Hacemos dos suposiciones. Que el volumen de los gases es despreciable, nosotros sabemos que los gases son compresibles, ¿sí? Es el estado de la materia más compresible de todos, pero en algún punto el volumen no es tan despreciable, aunque sean un estado muy compresible. Y consideramos también que sus moléculas no se atraen ni se repelen, lo cual también es una suposición porque sabemos que las fuerzas de atracción son muy débiles, pero alguna cierta fuerza de atracción hay. Pero bueno, para definir esta ecuación, que después vamos a ver si es válida o aplicable a todos los gases o no, necesitamos hacer en principio estas dos suposiciones. Bajo estas dos suposiciones, todos los gases se comportan de manera similar, con lo cual podemos establecer una ecuación, que va a ser la ecuación para el gas ideal, para los gases ideales, que describan el comportamiento de todos los gases. Para ello, lo que vamos a hacer es comenzar a analizar ciertas leyes que describen el comportamiento de los gases, que fueron enunciadas a lo largo del tiempo, por ejemplo, fíjense, la primera en el 1600, y luego vamos a unir, vamos a acoplar todas estas leyes para obtener esta ecuación de los gases ideales. La primera es la de Boyle, que describe el comportamiento del volumen en función de la presión. ¿Qué estableció Boyle? En el 1600 dijo que el volumen del gas es inversamente proporcional a la presión. Algo que sí que en este momento nos parece obvio. A mayor presión, menor será el volumen de una masa gaseosa. ¿Por qué? Porque los gases son compresibles. Esta proporcionalidad la podemos llevar a una constante, la podemos llevar a una igualdad introduciendo una constante. De manera que P por B es una constante acá, siempre y cuando el número de moles de esa masa gaseosa se mantenga constante y la temperatura se mantenga constante. A esto lo podemos graficar. Y si graficamos presión en función de volumen a una temperatura constante, obtenemos una curva de este tipo, donde justamente vemos que a medida que aumentamos la presión, el gas se comprime y tenemos un menor volumen. Esta curva, que se denomina isoterma, ¿por qué se denomina isoterma? La curva de la presión en función del volumen, porque se determina a temperatura constante. De manera tal que si en la condición 1, en el punto 1, P1 por B1 es igual a una constante, como es una constante, eso va a ser igual a la presión por el volumen en otro punto. Y así sucesivamente a lo largo de esta curva, de esta isoterma. Esa es la ley de Boyle, es decir, que describe el comportamiento del volumen en función de la presión. Luego, 200 años después,
Gay-Lussac estableció otra ley que describe ahora el comportamiento del volumen en función de la temperatura, y que estableció que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. A una presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Con lo cual, esa proporcionalidad nuevamente la puedo transformar en una igualdad, con una K. Y entonces, para presiones constantes y para número de moles constantes, yo puedo establecer, digamos, graficar volumen en función de temperatura, y son las curvas, estas rectas denominadas isobaras. ¿Isobaras por qué? Porque se determinan a presión constante. Y entonces, ¿qué puedo ver acá? Fíjense, en esta recta veo la recta de arriba, por ejemplo, que va a ser a una determinada presión. Veo que el volumen aumenta en una proporcionalidad lineal con la temperatura. A esta otra presión, a la presión B, lo mismo. A la presión A, lo mismo. ¿Y qué podemos observar de particular construyendo estas gráficas? Podemos observar que todas estas líneas confluyen en un punto a menos 273 grados centígrados. Este punto, Kelvin, otro físico que estudió los gases, lo determinó el 0 grado absoluto, o lo que se denomina el 0 grado Kelvin. Gracias a él tenemos una nueva escala de temperatura, que es la escala de los grados Kelvin. ¿Y qué significa ese punto? Ese punto significa la temperatura por debajo de la cual ya un gas, cualquiera sea la presión, no puede seguir siendo gas. Es decir, es la temperatura mínima posible para un gas. Por debajo de esa temperatura ya no es gas. Y ese es el 0 grado Kelvin. Lo único que hace esta escala de temperaturas simplemente es restar a esta otra, o mejor dicho, sumar para llevarla de menos 273 a 0, 0 al 0 grado Kelvin. O sea, el grado centígrado, ¿sí? Sumándole 273, llegamos al grado Kelvin. Entonces, los 0 grados centígrados serán los 273 Kelvin. Los 0 grados Kelvin, los menos 273. ¿Sí? Y acá tienen la equivalencia entre las dos, escalas. ¿Por qué es importante la equivalencia entre las dos escalas? Porque la ecuación de los gases ideales, cuando lleguemos a formular la ecuación de los gases ideales, la temperatura va a estar expresada en grados Kelvin. Entonces es muy importante cuando ustedes hagan los cálculos que conozcan esta equivalencia y expresen la temperatura en grados Kelvin. Esto es sumamente importante, porque si no, el cálculo va a ser erróneo. Nuevamente, puedo establecer esta ecuación, ¿sí? Si B es igual a una constante por T, B sobre T va a ser igual a una constante. Entonces, en un determinado punto donde tenga B1 y T1, va a ser igual siempre a presión constante y número de moles constante, ¿sí? B1 sobre T1 va a ser igual a una constante que va a ser igual a B2 sobre T2. Y esto siempre se mantiene, B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2, sobre una misma isobara, es decir, sobre una misma curva a presión constante y número de moles constante. Luego, finalmente, unos 10 añitos después, o por ahí, en el 1800, la última ley que define, de Avogadro, que define el volumen en función del número de moles, a presión y a temperatura constante. Es decir, cuando mantenemos constante la presión y la temperatura, el volumen es directamente proporcional al número de moles. Es decir, el volumen, si
transformo la proporcionalidad en una igualdad, tendré volumen igual a una constante por el número de moles. En condiciones normales, y esto, créanme, aunque se puede determinar experimentalmente, en condiciones normales de presión y temperatura, ¿cuáles son las condiciones normales? Una atmósfera y 0 grados centígrados. Esas son las condiciones normales. Remárquenla acá. ¿Por qué? Porque pueden encontrar en algunos libros que están mal y le llaman condiciones normales a una atmósfera y 25 grados. Y eso lleva a errores y errores de cálculos. Las condiciones normales o condiciones estándares de presión y temperatura estándar es una atmósfera y 0 grados centígrados. En esas condiciones, un mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Un mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, con estas tres ecuaciones, combinando estas tres ecuaciones o estas tres leyes, podemos llegar a la ley que les decía en principio, la ecuación que les decía al principio, que es la ecuación de los gases ideales, donde vemos que el volumen para un gas es directamente proporcional a la temperatura y el número de moles e inversamente proporcional a la presión. Llevando esto a una igualdad, ¿sí?, con una constante, que es la constante R, que ya vamos a ver qué valor tiene, obtenemos la ecuación de los gases ideales. Acá la constante de proporcionalidad es R, que ya vamos a calcular su valor. Esta ecuación es válida, justamente como les dije, para un gas hipotético. Entonces, donde el comportamiento de volumen, presión y temperatura es descrito por esta ecuación que se denomina ecuación de los gases ideales. Pero después ya van a ver en la práctica, cuando hagan los ejercicios, que aunque comparando con datos reales, es sumamente válido utilizar esta ecuación para todos los gases, porque el error con respecto a un gas real es mínimo. Entonces, ¿cómo calculamos la SR? Que yo les dije que era una constante para los gases ideales. Yo les dije que un mol ocupaba un volumen de 22,4 litros. A una atmósfera y 0 grados centígrados. Con estas condiciones, con esta igualdad, puedo calcular R, porque digo que un mol a 0 grados centígrados, es decir, menos 273 Kelvin, a una atmósfera, ocupa un volumen de 22,4 litros. Entonces, reemplazando eso en la ecuación, obtengo la constante de los gases reales, que es la famosa constante de los gases ideales de 0,082 atmósferas litros sobre grados Kelvin mol. Fíjense que las unidades de esta constante, ¿no? Atmósferas, litros, grados Kelvin, mol. ¿Por qué es muy importante? Porque la ecuación de los gases ideales, donde P por B es igual a nRT, donde R vale 0,082, para que eso sea real, ¿sí?, y válido, y el resultado sea correcto, el volumen tiene que estar expresado en litros, la presión en atmósferas y la temperatura en grados Kelvin. Y si no es así, como en el caso de este problema que tienen acá, primero van a llevar las variables a las unidades que corresponden para recién después poder aplicar la ecuación. Bueno, entonces, sí. Sí, ¿ya hicieron ejercicios de gases? Ah, en física, perdón. No, lo tomamos como 273, sí. Acá sí los tomamos. No, pensé que habían hecho en el práctico. Bien.
El lunes no tuvimos, profe, no sé por qué. El Justo, lunes, fue justo encima y se cortó todo el servicio, todo. el lunes pasado, ¿qué fue? ¿No fue feriado? ¿No fue nada el lunes pasado? Claro, esta semana. Em, la profe está con una operación. Esperen, pero no tuvimos. Ay, me está confundiendo, me estoy confundiendo. El lunes fue el práctico, pero no tuvimos Ah, no, no fue este lunes el No, pasado. no, Ay, bien, sí, fue el lunes pasado. Estoy tan Este lunes confundida 4 porque fue, profe, estoy que no parto. tuvimos con la profe, que no ¿Cómo? avisó. El Este 4. lunes 4. Ah, porque a mí la profe me dijo, y me dijeron del departamento, que ella tuvo una operación. Entonces que les iba a subir las clases grabadas, pero se los tendría que haber avisado, les iba a subir las clases grabadas porque por 3 clases no puede ella estar presencialmente en la clase, pero que les iba a subir las clases grabadas. ¿No está la clase grabada tampoco subida? no, no. Como que tampoco movimiento en el aula virtual, nada por eso. O sea, Y no les dijo el tema de su operación y todo esto. tampoco justo hemos tenido clase, hace como, la última clase fue hace como 3 semanas, porque fue antes del parcial, tal vez por Claro. eso. Em, bueno, yo ya me voy a comunicar con ella, porque si no puede estar presencial, lo que sí me había dicho es que les iba a grabar las clases y ustedes iban a poder acceder a las clases grabadas, pero bueno, se los iba a decir. Así que bueno, yo ya hoy terminamos la clase y me comunico con ella para que, bueno, ya inmediatamente, digamos, si es posible hoy, les suba la clase práctica de gases. Así ustedes pueden hacer ya paralelamente gases y líquidos, ¿sí? Así que bueno, déjenme hablar con ella, menos mal que me han dicho, para que, bueno, esa clase que me dijo que iba a subir grabada, se la suba. Eran 3 clases las que ella no iba a poder darles. La operación creo que era, me parece que fue el martes pasado la operación que ella tuvo. Sé que en principio, claro, porque nosotros tuvimos el parcial el lunes. Ella tenía la operación el martes en una cirugía menor, pero bueno, no iba a poder estar presencial, pero las 3 clases siguientes las iba a subir. Se las iba a grabar y las iba a subir. Con lo cual yo suponía que estaban subidas. Así que bueno, déjenme hablar y bueno, le voy a pedir que hoy mismo las suba. Así ya para la clase que viene ustedes ya pueden tener hecho el práctico de gases y de líquidos, para que sigamos con sólidos. Sí, digamos, salió bien de la operación, solo que, bueno, era una cuestión de no poder estar sentada, digamos, por mucho tiempo. Por eso, bueno, por eso era que no, que iba a subir las clases grabadas, pero bueno, la operación fue bien y de hecho estuvimos corrigiendo, o sea que no, digamos, está todo bien. Pero bueno, yo me quedé tranquila que, yo me quedé tranquila que las clases estaban subidas. Así que bueno, espero que ya entre hoy y mañana esté subida la clase. Bueno, seguimos entonces. Eh, entonces, bueno, como les dije, con esta ecuación ustedes ya pueden determinar, digamos, el comportamiento de presión, temperatura y volumen de los distintos gases. Y si el número de moles se mantiene constante, entre dos estados tendrán esta igualdad, B1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Y si también varía el número de moles, establecerán esta otra igualdad. O P por B igual a nRT. O bien, como R se mantiene constante, establecen la igualdad. Esta ecuación da para jugar un poquito. ¿Qué les quiero decir con jugar un poquito? Esto.
que ustedes pueden pasar de una ley a la otra partiendo de la ecuación general. Es decir, si tienen constante el número de moles, harán P por B sobre T igual a P por B sobre T. Si tienen constante la temperatura, y constante la temperatura y el número de moles, llegarán a un P por B igual a P por B. Si tienen mantienen constante el volumen, la ecuación será P sobre T igual a P sobre T, en distintos estados, ¿sí? A eso voy, digamos, que da para jugar matemáticamente en función de cuál es la variable que se mantiene constante. O si no, la aplican toda. Eso depende del problema, pero es más una cuestión algebraica, digamos, que química. En definitiva, la resolución de... Y bueno, que aparte lo han visto en física, así que sería un repaso. Bueno, pero como les dije, esta ecuación, que es correcta para la mayoría de los gases, supone estas hipotetizaciones. Ahora lo que vamos a ver, y después ustedes van a comprobar de que la desviación es mínima, pero vamos a ver cuándo esa ecuación se desvía del comportamiento ideal, o cuándo, digamos, en qué condiciones los gases pueden desviarse de ese comportamiento ideal. Sabemos que para un mol, P por B sobre RT, aplicando la ecuación, para un mol es 1. P por B sobre RT es 1. Entonces, si yo grafico P por B sobre RT, que para un gas ideal debería ser 1. P por B sobre RT igual a 1, para un mol. Si yo ahora para un mol grafico P por B sobre RT en función de la presión, pero lo hago experimentalmente, es decir, determino experimentalmente la curva para distintos gases, tengo acá estas curvas de color, ¿sí? El nitrógeno, el metano. ¿Y qué vemos acá? ¿Qué vemos? Que hay una desviación de ese 1, que es el comportamiento ideal. Pero ¿a dónde hay menos desviación? Menos desviación hay cuando nos acercan, estamos en presiones muy bajas. Fíjense que acá, donde tenemos, por ejemplo, para el CO2 la máxima desviación, estamos en 100 atmósferas. 100 atmósferas ya es una presión muy, muy alta y prácticamente casi fuera de las condiciones de laboratorio y fuera de las condiciones de los procesos industriales. Tanto en los procesos industriales como en los laboratorios, se trabajan con gases entre 5 atmósferas, 10 atmósferas como mucho, digamos. Más de 10 atmósferas ya no es una condición ni industrial, ni de laboratorio, ni industrialmente muy común, digamos, muy amigable. Entonces, bajo las condiciones de trabajo con las que se opera con gases, no hay prácticamente una desviación de la idealidad porque estaríamos acá. Estaríamos en esta zona, ¿sí? Donde no tenemos una desviación en esta zona, podemos entonces usar para todos los gases la ecuación de los gases ideales en donde no vamos a cometer grandes errores. Con respecto a la presión. Ahora, si hacemos lo mismo para la temperatura, y de nuevo, graficamos P por B sobre RT, que para un gas ideal tiene que ser 1. Los volvemos a graficar en función de la presión, pero ahora tomamos un solo gas, el nitrógeno, un mol de nitrógeno. Y hacemos esto a distintas temperaturas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que la menor desviación, o sea, lo que más se acerca a 1, ¿sí? Corresponde a temperaturas más altas. Pero, de todas maneras, estamos acá en Kelvin. Fíjense, menos 273, estaríamos más o menos en 200 grados esta otra curva, donde a bajas presiones nuevamente,
prácticamente, por más que estemos trabajando a 200 grados, que en general en 200 grados ya es una temperatura baja para un gas, aunque estemos trabajando a 200 grados, cuando estamos trabajando en las presiones que comúnmente se opera, la desviación de la idealidad no es tanta. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir con esto que podemos aplicar tranquilamente la ecuación de los gases ideales y no vamos a cometer grandes errores. De todas maneras, y para convencernos de eso, hay físicos que trabajaron en establecer para cada gas una ecuación válida para cada gas en particular. ¿Para qué? Para luego llegar a comprobar que la desviación era mínima. Pero bueno, pero había que sacarse la duda. Entonces, Van der Waals, principalmente, estudió justamente gases reales y graficó presión y temperatura de gases reales en función del volumen, y pudo establecer experimentalmente una ecuación para la presión en función del volumen y una ecuación de la presión en función del volumen y otra ecuación donde define el volumen efectivo, el volumen que, acuérdense que nosotros hicimos la suposición que las moléculas no ocupaban volumen. Entonces él establece una ecuación donde introduce el volumen real, introduce un volumen real e introduce una presión real. ¿Sí? Pero para ello, teniendo en cuenta las fuerzas de atracción intermoleculares. Llega a esta ecuación, que no la vamos a ver físicamente qué significa, sí, que vamos a ver, es que esta ecuación se establece para cada gas y tiene constantes que dependen de cada gas y que han sido calculadas y están tabuladas, que es la constante A y la constante B. Es decir, Van der Waals, mediante estudios experimentales, llega a establecer la presión en función de un ideal, en función de la presión real y una constante, y el volumen efectivo, el volumen realmente efectivo, restándole al volumen real, al volumen hipotético, a ese volumen de la ecuación de los gases ideales, restándole un equivalente que me va a dar lugar a un volumen efectivo. Acuérdense que nosotros habíamos considerado que no ocupaban las moléculas del gas volumen. Y estas constantes dependen de cada gas en particular, calculadas, y están calculadas experimentalmente. Entonces, calculando experimentalmente, podemos establecer, o estableció Van der Waals, esta ecuación de los gases reales. Donde acá van a ver algunas de las tabulaciones de A y de B. Entonces, como ejercicio, y para que se convenzan que la ecuación de los gases ideales es válida, les dejo el ejercicio de calcular la presión de un gas utilizando la ecuación de los gases ideales y utilizando esa ecuación de Van der Waals para el amoníaco. Y ustedes ahí van a comprobar justamente que la diferencia está en el orden del tercer, cuarto o quinto decimal. Con lo cual es válido utilizar esa ecuación de los gases ideales. Pero bueno, hagan este ejercicio donde es posible ver estas diferencias. Y para gases, lo que vamos a ver para gases es acá, es decir, básicamente lo que necesitamos o lo que se pide para gases es poder aplicar la ecuación de los gases ideales en distintas instancias o con distintas variables de temperatura, presión y volumen. Y eso es lo que nosotros, o el alcance de este curso, ve de gases y la ecuación de los gases ideales. En el parcial
no vamos a tener ecuaciones de gases reales. Sí. B es la constante. Acá, N los moles, perdón. Y A y B son las constantes determinadas experimentalmente para cada gas, que son las que están acá, A y B. ¿Mm? Y que están tabuladas, ya están tabuladas porque han sido determinadas experimentalmente. Bueno. Acá vamos a ir ya introduciéndonos un poquito a lo que son los líquidos. ¿Mm? Déjenme un gatito. Me parece, no sé por qué se me acaba. No, está bien. Bueno. Recuerden que al principio vimos este triángulo con los cambios de estado, los nombres de los cambios de estado. Y yo que les dije que los gases eran el estado de la materia más desordenado, donde las moléculas tenían más grados de libertad, donde estaban más distanciadas unas de otras. Luego tenemos los sólidos, donde tenemos un mayor ordenamiento, los líquidos, y después vamos a los sólidos con un mayor ordenamiento. Ahora bien, para pasar de un estado a otro, este paso de un estado a otro involucra cambios energéticos. Involucra energía agregada o quitada del sistema. Si nosotros estamos en un sólido, por ejemplo, vamos de atrás para adelante en un sólido, debemos agregar energía al sistema. ¿Para qué? Para vencer esas fuerzas intermoleculares en el sólido, ¿sí? Y pasar al líquido. Luego, para pasar un gas, debemos volver a agregar energía para pasar al gas e ir venciendo esas fuerzas intermoleculares. Es decir, para pasar de un estado a otro, debo vencer fuerzas intermoleculares y eso involucra cambios de energía. Lo que vamos a hacer ahora es, ya vimos los gases, ¿sí? Los gases donde, como dijimos, tenemos el estado más desordenado. Vamos a ir de atrás para adelante, en realidad. ¿Por qué? Porque vamos a ir de un mayor desorden, un mayor grado de movimiento, a las mayores restricciones de movimiento, al mayor orden. Y entonces, de gases vamos a pasar ahora a líquidos, con los nombres de los cambios de estado, que ya los hemos visto y revisto. ¿Qué dijimos entonces? Que cuando pasamos de un estado a otro, esto involucra cambios energéticos, ¿sí? Esto involucra cambios energéticos. Si nosotros graficamos y partimos de un sólido, graficamos la temperatura de ese compuesto en función del calor que suministramos al sistema, ¿qué vamos a ver? Supónganse que estamos con un sólido. El sólido, supongamos que es agua, porque estamos por debajo de los 0 grados, supongamos que es agua. Cuando yo a ese sólido, a esa masa de hielo, le voy suministrando calor, va a ir aumentando la masa, va a ir aumentando la temperatura. Va a ir aumentando hasta llegar a un punto, que en el caso del agua es 0 grados centígrados, donde esa temperatura se mantiene constante. Y yo le sigo suministrando calor y voy a estar en una meseta, donde la temperatura se va a seguir manteniendo constante. Pero ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que este sólido se está derritiendo y que de sólido pasó a líquido. Es decir, en esta meseta, todo el calor suministrado al sistema va a ser para convertir el sólido en el líquido. Una vez que toda esa masa de sólido se convirtió en líquido, recién ahí, cuando yo siga suministrando calor, va a comenzar a aumentar la temperatura del líquido. Nuevamente, hasta llegar a otra meseta.
Esa otra meseta, en el caso del agua, va a ser de 100 grados, es decir, cuando el agua va a pasar de líquida a gaseosa. En esa meseta, cuando suministro calor, la temperatura se va a mantener constante hasta que todo el líquido pasó a gas. Si yo estoy en un recipiente cerrado, adiabáticamente y totalmente cerrado, aislado, yo ahora voy a tener que eso que era líquido, ahora es todo gas, ¿sí? Y una vez que tengo todo gas, cuando sigo suministrando energía, va a aumentar la temperatura de ese gas. Entonces, las mesetas son las que corresponden a los cambios de estado, donde el calor suministrado al sistema es utilizado no para aumentar la temperatura del sistema, sino para cambiar de estado. Bien. Entonces, ahora vamos a analizar, como les dije recién, el líquido. Ese estado de agregación de la materia que tiene ya menos grados de libertad que el gas. Y ya los líquidos no pueden ser tratados todos los líquidos por igual, sino que cada compuesto en particular, cada compuesto líquido en particular, tiene sus características y tiene sus propiedades distintas de otro compuesto líquido. Es decir, en el único estado de agregación que nosotros podemos establecer una ecuación, y esa ecuación define el comportamiento de todos los compuestos que se encuentran en ese estado de agregación, es en el caso de los gases. Porque es el estado más simple de la materia, con mayor grado de desorden, donde podemos hacer las suposiciones que ya dijimos. Cuando vamos a estados de la materia, de estados de agregación más complejos, con mayores atracciones entre sus moléculas, menores grados de libertad, necesitamos analizar las propiedades de cada compuesto, de cada líquido en particular. Si nos sumergimos a los líquidos, a ver, déjenme ver qué hora es, porque no tengo reloj para ver si estamos, podemos ir. Ah, bien, podemos ir, bastante. 2:30. Bien, entonces nos vamos a sumergir con detenimiento en los líquidos, literalmente. Los líquidos tienen, como les dije, no hay una ecuación válida para todos los líquidos por igual, pero tienen ciertas propiedades que caracterizan a los líquidos, ¿sí? Donde el valor de la propiedad, por supuesto, depende de cada líquido en particular, pero es una propiedad característica de los líquidos. Como por ejemplo, una propiedad característica de los líquidos es la tensión superficial. Yo les leo el concepto y después lo vamos a analizar en la práctica a ver qué es esto de la tensión superficial. La tensión superficial es la cantidad de energía requerida para dilatar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Eso dice el concepto. ¿Qué es en la práctica? Yo en la práctica puedo relacionar la tensión superficial. Por ejemplo, ustedes si han visto alguna vez una pileta de natación, ¿han visto bichitos caminando por encima del agua que no se hunden? ¿Lo han visto o no? Sí, los zancudos, las arañas, todo eso se me junta en la pileta. ¿Por qué? Exactamente, lamentablemente los tenemos en la pileta. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se hunden? Porque distribuyen el peso en más superficie. Porque no se hunden gracias a la tensión superficial del agua. La tensión superficial del agua es una propiedad que ustedes se las pueden imaginar. ¿Vieron los papel film con los que se envuelven las bandejitas de alimento, las bandejitas de verdura o de distintos alimentos? Que ven en el súper las bandejitas de verdura, las bandejitas de lo que sea. Bueno, vieron que el papel film ustedes lo estiran y envuelven. De la misma forma podemos imaginar la superficie de los líquidos, la superficie del agua. Por ejemplo, una pileta de natación. Imagínense que tienen un film
por encima, que ustedes lo estiran y hacen una superficie tensa. Gracias a esa superficie tensa es por donde pueden moverse los bichitos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Analicemos en este recipiente. Y fíjense, ¿qué diferencia hay entre una molécula que está en el centro, en la masa, en el seno del líquido, y qué diferencia hay entre una molécula que está sobre la superficie? Y tengamos en cuenta siempre, no nos vamos a poder independizar, hasta que termine el curso no nos vamos a poder independizar de lo que son las fuerzas intermoleculares. Imagínense una molécula de agua donde las fuerzas intermoleculares son un puente hidrógeno, dipolo-dipolo reforzado con puente hidrógeno. Fíjense que esta molécula que está en el seno del líquido es atraída por todas las moléculas que están alrededor. Y por igual, porque todas les van tirando con la misma fuerza. En cambio, fíjense una molécula que está sobre la superficie. ¿Quiénes son las que tiran? Las de abajo y las del costado, porque arriba no hay nada. Entonces, esta acción, ejercida por estas moléculas que rodean a las moléculas que están sobre la superficie, es la misma acción de estirar el papel film. ¿Vieron cuando ustedes van a cubrir un alimento? Lo estiran y lo bajan. Y así lo envuelven. Y de esa forma, gracias a estas fuerzas, es que se tensa esta superficie de agua. Y esa tensión hace como una capa elástica, que permite que ciertos cuerpos de poco peso, una hojita de Gillette, por ejemplo, bueno, yo no sé si estoy muy antigua, ustedes ya ni deben conocer lo que son las hojitas de Gillette. ¿Conocen o no conocen? Las vi, pero no las usé nunca. Bueno, si tiran una hojita de Gillette sobre una superficie de agua, también va a flotar. Porque estos objetos de poco peso van a flotar no solo por la menor o mayor densidad de ese objeto, ¿no? Porque ustedes me dirán, bueno, también no flotan, ¿no? Pero sino también por esa tensión superficial del agua o de todos los líquidos. Ahora, ¿de qué depende esa tensión superficial? Depende de las fuerzas intermoleculares. Y entonces, cuanto mayores sean esas fuerzas intermoleculares, mayor va a ser la tensión superficial de un líquido. Es decir, acá no es para todos los líquidos por igual como era para los gases y con una ecuación que los describe todo. Acá cada líquido va a tener su propia tensión superficial. ¿Y de qué depende? De las fuerzas intermoleculares presentes en ese líquido. Entonces, a mayor fuerzas intermoleculares voy a tener mayor tensión superficial. Por ejemplo, comparando el agua y el alcohol. El agua tiene mayor tensión superficial que el alcohol. Mayor tensión superficial que el alcohol porque las fuerzas intermoleculares son mayores, son las de puente hidrógeno. Bien. Van a ver en los líquidos entonces que todas las propiedades están relacionadas con las fuerzas intermoleculares. Y no se pueden olvidar de ese tema. Y si no lo estudiaron para el parcial, lo van a tener que estudiar sí o sí para el segundo parcial, porque es un hilo conductor de todos los temas que vienen. Todo lo vamos a relacionar con las fuerzas intermoleculares, por lo menos cuando veamos sólidos, cuando veamos líquidos, cuando veamos sólidos también. Otra propiedad que caracteriza a los líquidos, ¿qué me está pasando acá? Es la viscosidad. Perdón, pero no sé qué como que me faltan. No sé qué pasa, pero se me saltan del lugar las filminas. Me está volviendo loco esto, no sé por qué. Bueno, otra propiedad, me voy a tener que ir para atrás. Otra propiedad es la viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia que tiene un líquido a fluir, que es otra de las propiedades de los líquidos. La resistencia de los líquidos a fluir. ¿Qué significa esto? A ver, antes que yo lo diga, a ver,
algún hecho, algo de la vida cotidiana, algún líquido que conozcan, que sea más viscoso que otro, que ustedes puedan aplicar este concepto. ¿Qué les parece? El aceite. Ujú, el agua y el aceite. Claro, el aceite es más viscoso. La miel están diciendo por el chat, profe. La miel también, sí, sí. Es decir, cuando ustedes con la misma fuerza, tratando de hacer la misma fuerza, vierten aceite o vierten miel y vierten agua, siempre haciendo la misma esfuerzo, con la misma inclinación del recipiente, van a ver cómo fluye más rápido el agua, menos el aceite, menos la miel. Eso es justamente la resistencia a fluir. ¿Y de qué va a depender la resistencia a fluir? También. ¿De qué va a depender? ¿Qué les parece? De las fuerzas intermoleculares. De las fuerzas intermoleculares. Cuanto más fuerzas intermoleculares, más fuerzas, más atraídas estén las moléculas en el líquido, más va a ser la resistencia a fluir. Y bueno, y también de la temperatura, es decir, cuando yo aplico, cuando un líquido esté a mayor temperatura, va a tener menos viscosidad. Por ejemplo, la miel, justamente, es un buen ejemplo. Cuando yo caliento la miel, ustedes vieron cómo se hace cada vez un líquido menos viscoso, que fluye más rápido. Es decir, la temperatura, cuando yo entrego energía, disminuye la viscosidad. ¿Y por qué? Porque cuando yo entrego energía, nuevamente, como veíamos antes en los cambios de estado, cuando yo entrego energía, estoy venciendo fuerzas intermoleculares, estoy venciendo atracciones. Entonces, eso hace que baje la viscosidad, porque la viscosidad depende de las fuerzas intermoleculares. A mayor fuerza intermolecular, más viscosidad. Y bueno, y acá fíjense que acá hay una tablita de viscosidad, y que ven, ¿qué es lo más viscoso de todo acá? El agua, por un lado, y el agua, el etanol. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, están ahí, el agua y el etanol. ¿Por qué? Porque tenemos más grupos OH. Tenemos más grupos OH. Entonces, pero están ahí, prácticamente podemos decir que son iguales, porque tenemos puente hidrógenos también en el etanol y en el agua. Pero donde tenemos una altísima viscosidad es en el glicerol. Glicerol es la glicerina. Ustedes la glicerina la pueden asociar al aceite. Tiene, en cuanto a químicamente, semejantes. ¿Por qué esto es así? Porque en el glicerol, en la glicerina, tenemos por molécula más de un grupo OH, como tenemos en el agua. Entonces tenemos más posibilidades de puentes hidrógenos que en el agua. Y eso hace que aumente de esa manera la viscosidad. Bien. Entonces, ¿sí? ¿Sí? A ver. No, no. El glicerol, la glicerina. Acordate, no, el benceno es 10 a la menos 4. Es uno de los menos densos, ¿sí? Es uno de los menos densos. Y es uno de los menos densos, ¿por qué? Porque es un compuesto no polar. Las fuerzas de atracción son muy bajas. Este es un compuesto orgánico no polar. Las fuerzas de atracción son muy bajas, por eso es menos denso. El más denso es el glicerol, porque es un compuesto polar y tiene más de un grupo OH en la molécula, y por lo tanto mayor posibilidad de los puentes hidrógenos. Ese es el más viscoso. De nada. Bueno, entonces acá un poquito esto es un resumen, ¿no?, de lo que es la tensión superficial y de lo que es la viscosidad que vimos hasta ahora. Para entrarnos en otro concepto importante y en otra característica, otra propiedad importante de los líquidos, que es la de
la de la presión de vapor. La de la presión de vapor. ¿Qué es? Vamos a tratar de ver qué es la presión de vapor de un líquido y también cómo depende de las fuerzas intermoleculares y cómo la presión de vapor de un líquido nos va a determinar lo que es el punto de ebullición de un líquido. ¿Sí, Juan? ¿Tienes una pregunta que levantaste la mano? Sí, profe, ¿la capilaridad la vamos a dar después o digo porque estaba antes por ahí? Perdón, sí, tenés razón y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Realmente no sé Sí, qué que pasa. justo usted la Sí, había dejado y le dije capaz que se la olvidó. había dejado, pero porque voy a hacer una cosa para que me crean realmente que no sé qué está pasando. Mira, lo que está pasando es que de alguna manera esto se me saltó. Pero bueno, lo vamos a ver. Yo lo tenía en otro orden. Por eso lo quise, por eso lo quise dejar para después. Bueno, gracias a su compañero que me hizo acordar, vamos a ver rapidito qué es lo que es la capilaridad. La capilaridad está relacionada con la tensión superficial. Y en realidad es un subpunto, digamos, es un subítem dentro de la tensión superficial. En realidad la capilaridad está relacionada con la tensión superficial y con la cohesión y adhesión de las moléculas de los líquidos. ¿A qué se le denomina cohesión? Es la atracción entre moléculas similares y la adhesión entre moléculas distintas. ¿Qué quiere decir esto? La adhesión, yo puedo hablar de adhesión de un líquido en las paredes de un recipiente que lo contiene. Por ejemplo, la adhesión de las moléculas de agua en un vaso de agua. Que ustedes ven que cuando yo vuelco, por ejemplo, vuelco un vaso de agua, el vaso va a quedar mojado, porque hay algunas moléculas de agua que quedaron adheridas a ese vaso. Eso se denomina adhesión. La atracción entre moléculas distintas, por ejemplo, entre el agua y el vidrio. Y la cohesión es la atracción entre moléculas iguales. Por ejemplo, si tienen, que no se los recomiendo porque es muy tóxico, pero si ustedes tienen un vaso de mercurio, por ejemplo, y lo vuelcan, van a ver que no van a quedar gotitas de mercurio en el vaso. Pero sí van a quedar las gotitas de agua del vaso con agua. ¿Por qué? Porque en el caso del mercurio, prácticamente no hay adhesión entre las gotas de mercurio, entre el mercurio y el vidrio. Y si hay mucha más cohesión, es decir, atracción entre moléculas iguales. Entonces, cuando vierto el vaso de mercurio, todo va a pasar para el otro recipiente donde lo voy a vertir, digamos, porque no quedan adheridas, sino que prima la cohesión entre las moléculas de mercurio. En cambio, en el agua es lo distinto, es decir, hay cohesión entre las moléculas de agua, pero hay una adhesión del agua con las moléculas del vidrio, y eso hace que el vidrio quede mojado. Eso influye sobre un fenómeno que es el fenómeno de la capilaridad. El fenómeno de la capilaridad, ¿para qué? ¿Qué necesitamos para que se manifieste este fenómeno? Primero, los denominados tubos capilares. Los tubos capilares son unas especies de varillas de vidrio. Ustedes no han podido ir este año al laboratorio, pero si hubieran ido al laboratorio, hubieran visto unas varillas de vidrio, unos tubitos de vidrio muy finitos. A eso se los denomina capilares. Si ustedes introducen un capilar en un recipiente con agua, ¿qué van a ver? Que el agua, a una cierta altura, va a subir por ese capilar. ¿Por qué va a subir? Porque, como les dije antes, prima la adhesión. Prima la adhesión. Es decir, hay moléculas de agua que se adhieren, moléculas de agua que se adhieren al vidrio, y una vez que se han adherido al vidrio, por tensión superficial, las moléculas van a atraer a las otras moléculas que están en el seno del vidrio y van a subir
ese volumen una cierta altura. En cambio, en el caso del mercurio, va a ocurrir lo contrario. Si yo coloco un capilar, en vez de subir el nivel, en el caso del mercurio, va a bajar. ¿Por qué? Porque es más importante la cohesión. Es decir, es más importante o prima la atracción entre moléculas iguales. Esto es justamente el fenómeno de la capilaridad que deriva de la tensión superficial y que tiene que ver con estas propiedades de los líquidos, que es la de la adhesión, cuando hay una adhesión con otras moléculas distintas, y de la cohesión. Y ahora sí, era eso nada más. Ese era el subítem. Que bueno, que como se me cambió el orden, me taré. Bueno, y ahora sí vamos a la presión de vapor, que sí, este es un concepto bastante importante, digamos, bastante importante a tener en cuenta, que es el de la presión de vapor de los líquidos, porque va a definir lo que es el punto de ebullición de los líquidos, que como ustedes sabrán es algo que caracteriza y es muy importante definir para cada líquido cuál es su punto de ebullición, que depende mucho. Por ejemplo, en un laboratorio químico, en una planta química, es primordial conocer los puntos de ebullición de los líquidos, para saber a dónde los vamos a almacenar, para saber si una habitación donde tenemos unos líquidos tiene que estar refrigerada o no, porque si no pueden entrar en ebullición, pueden evaporarse y generar tantos accidentes que se han generado por no tener en cuenta esto. Entonces es un concepto muy importante, el de la presión de vapor, que va a determinar el punto de ebullición. ¿Qué se define como presión de vapor? Primero, imagínense que yo en un instante cero coloco un líquido dentro de un frasco y lo tapo. Lo tapo. En un instante cero, ni bien yo lo coloco, voy a tener en el frasco líquido y espacio vacío. Pero yo les dije al principio que el estado de agregación del líquido tenemos todavía un cierto grado de desorden. Es decir, las fuerzas intermoleculares, acá están de nuevo, no son tan altas como para que cada molécula de líquido esté quieta y en una posición con respecto a la otra, sino que hay un cierto movimiento, un cierto grado de libertad, menor que en los gases, pero hay un cierto grado de libertad. Eso hace que cuando yo confino un líquido en un recipiente, hay moléculas de líquidos que se van a mover y algunas pueden escapar a la fase gaseosa, donde se van a poder mover más fácilmente. Al moverse más fácilmente en la fase gaseosa, hay moléculas en la fase gaseosa que van a pasar a la fase líquida, y así sucesivamente va a haber un ida y vuelta. Va a haber un ida y vuelta, hasta que se va a establecer un equilibrio. Un equilibrio donde voy a tener el mismo número de moléculas en la fase gaseosa, con el tiempo se va a mantener, y un número de moléculas en la fase líquida que se va a mantener en el tiempo. Cuando se alcanzó este estado, esta situación se denomina estado de equilibrio. Ahora, ese equilibrio es un equilibrio dinámico. ¿Qué significa? Como las moléculas del gas están en continuo movimiento, las moléculas del líquido también, no quita que haya moléculas de líquido que pasan a gas y de gas que pasan a líquido. Pero cuando se estableció el equilibrio, voy a tener un número determinado de moléculas de gas en la fase gas y un número determinado de moléculas de líquido en la fase líquido. Aunque no implica que haya un ida y vuelta. Pero ese estado se denomina estado de equilibrio. Y equilibrio dinámico. Dinámico porque hay un movimiento. Pero en un equilibrio. En ese punto de equilibrio se define la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Es la presión que ejerce el gas sobre la superficie de su propio líquido. Es decir,
Esa es la presión de vapor de un líquido. La presión que ejerce el gas de un líquido sobre la superficie, sobre su propia superficie. La presión ejercida por ese vapor del líquido sobre la superficie del mismo líquido, cuando se encuentran en este equilibrio dinámico, siempre a una determinada temperatura, porque si yo aumento la temperatura, ahí cambia todo. Si yo aumento la temperatura, seguramente va a haber más moléculas del líquido que pasen a la fase gas y va a haber una mayor presión de vapor. Pero a una determinada temperatura se llama presión de vapor a la presión que ejerce el vapor de este líquido sobre la superficie del mismo líquido bajo las condiciones de equilibrio y a una determinada temperatura. Esa es la presión de vapor de un líquido. Y fíjense que acá de nuevo, volviendo a las fuerzas intermoleculares, los distintos líquidos tienen distintas presiones de vapor que dependen de sus fuerzas intermoleculares. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué líquidos tendrán más presión de vapor? ¿Aquellos que tienen más fuerzas intermoleculares o menos fuerzas intermoleculares? ¿Qué les parece? Menos, creo yo, profe. Menos, exactamente, sí, menos. Porque cuando en un líquido la fuerza intermolecular es baja, las moléculas están menos atraídas. Cuando estén menos atraídas, es más fácil que pasen a la fase vapor. Y acá tienen el ejemplo, por ejemplo, entre el agua y el alcohol. En el ¿Puede ser que agua, no estemos viendo, profe? ¿cómo? ¿Puede ser que no estemos viendo? Que no estén Está viendo que... lo que está presentando, porque estamos viendo la parte de espacio vacío y líquido, no agua y alcohol. No, porque yo ahora les estoy haciendo una aclaración simplemente. Estoy con la misma filmina de recién. Ahí vieron que cambié, ¿no? Sí. Estoy con la misma, simplemente estoy haciéndoles un paréntesis para tratar de razonar juntos. Y quiero que piensen en el agua y piensen en el alcohol que tanto hemos usado estos últimos 2 años, y cómo nos hemos pasado por alcohol, las manos y todo. ¿Qué pasaba? ¿Qué diferencia notaban ustedes cuando se lavaban las manos con alcohol a cuando van debajo de una canilla y se la lavan con agua? ¿Qué diferencia ven? Cuando ustedes se lavan las manos con alcohol, hacen este movimiento y rápidamente sus manos están secas. En cambio, cuando se lavan con agua, se tienen que secar, porque si no, por más que hagan esto, siguen mojadas. Bueno, ¿por qué pasa esto? Por la presión de vapor. ¿Quién tiene más presión de vapor? El alcohol. Porque tiene menos fuerzas intermoleculares. ¿Quién tiene más presión de vapor? Perdón, no sé si lo dije bien. ¿Quién tiene más presión de vapor? El alcohol. Entonces, al tener más presión de vapor, rápidamente pasa a la fase vapor y notan ustedes las manos secas. En cambio, con el agua tiene menos presión de vapor. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares son más altas, las puentes hidrógeno. Entonces, al pasar menos a la fase vapor, siempre a la misma temperatura, sus manos quedan mojadas por más de que tratemos de secarnos. Si no nos secamos con algún absorbente, no seguirán las manos mojadas. ¿Se entiende entonces la diferencia? Siempre las fuerzas intermoleculares primando. Y por otro lado, yo también les dije que la presión de vapor va a variar con la temperatura, o les intenté decir algo. Yo les dije que la presión de vapor de un líquido se definía como la hemos definido, pero a una determinada temperatura. ¿Por qué? Porque si aumentamos la temperatura, es decir, si le damos energía al sistema, ahí vamos a favorecer nuevamente que las moléculas del líquido pasen a la fase vapor y la presión de vapor va a ser otra. Por lo tanto, la presión de vapor depende de la temperatura. Y en general, la presión de vapor aumenta con la temperatura. Para un mismo líquido, supónganse agua
que es acá la curva azul, para un mismo líquido, cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor. ¿Mm? Pero fíjense, y ahora vamos a lo último. Fíjense que nosotros llegamos acá a una presión de vapor de 760. Vamos a tratar de analizar este gráfico y después les digo a qué se está refiriendo. Fíjense este gráfico, ¿cómo? Para los distintos líquidos, ¿sí? Grafico presión de vapor en función de temperatura, la presión de vapor aumenta. Y acá tengo una línea marcada a 760. A 760 torr. 760 torr es una atmósfera. Lo vimos recién. Cuando esa línea, esa definición de una atmósfera corta a estas otras líneas, fíjense, en el agua la corta a 100 grados, en el alcohol a 78, y así. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos, porque lo sabemos del agua, porque lo sabemos de calentarnos el agua para el mate, que cuando llega a 100 grados el agua comienza a ebullir. ¿Qué significa ebullir? Ebullir no es lo mismo que vaporizar. A ver, y antes que siga, ¿qué diferencia encuentran? A ver, ¿qué diferencia encuentran en lo que yo les estoy diciendo, el agua que ebulle con el agua que se vaporiza? Porque quiero ver qué concepto traen, para después aclararlo. ¿Encuentran alguna diferencia? El agua de una pileta de natación, cuando hace mucho calor, vieron que baja un poquito el nivel. ¿Qué parece? ¿Ebulle o se vaporiza? Se vaporiza. Se vaporiza. La vaporización es un fenómeno superficial. Es un fenómeno que ocurre por temperatura, pero también por arrastre de aire o del viento, de la brisa. Es un fenómeno superficial. En cambio, la ebullición es un fenómeno que ocurre en el seno del líquido. En el seno del líquido. ¿Cuándo ocurre la ebullición? ¿Cuándo ocurre la ebullición? Cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica. Ahí decimos que el seno del líquido va a comenzar a pasar de la fase líquida a la fase vapor. ¿Por qué? Ustedes imagínense un recipiente con agua que tiene sobre ese recipiente con agua la presión atmosférica, es decir, la presión de la columna de agua, ¿sí? Que hace de una manera, aunque no lo vemos, pero hace de una manera como que le pone el freno, ¿sí? Le pone el freno a esa masa de agua, ¿sí? Ahora, cuando yo voy aumentando la temperatura, va a ir aumentando la presión de vapor del líquido. Cuando esa presión de vapor del líquido llega a contrarrestar esa presión atmosférica, es decir, llega a contrarrestar ese freno, es cuando el líquido entra en ebullición, ¿sí? Es como si yo lo estuviera tapando. Ahora, cuando esa presión de vapor me hizo justamente tanta presión que igualó la presión externa, ahí el líquido comienza a pasar a la fase vapor. Y eso es lo que denominamos punto de ebullición. Es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica, que ya no le puede poner más freno a ese cambio de fase, ¿sí? Y entonces ya el seno del líquido va a pasar a la fase vapor. A ver, ¿sí? La vaporización es superficial. La vaporización se puede dar por arrastre de aire, ¿sí? También por temperatura, ¿sí? También por temperatura, o sea, vos al darle
¿Por qué? Pero también por temperatura, pero no por vencer la presión externa, sino si vos le aumentas temperatura, le aumentas la temperatura sobre la superficie del líquido, ¿qué va a pasar? Les estás dando más energía a la superficie del líquido, le estás dando más movimiento. Entonces vas a facilitar que esas moléculas de la superficie, al moverse, puedan ser arrastradas, ¿sí? Pueden pasar a la fase vapor y ser arrastradas por el aire circundante, ¿sí? Pero no ocurre una equiparación de la presión de vapor con la presión atmosférica, para que toda la masa del líquido pueda empezar a comenzar de estado, digamos, a pasar de estado. Entonces, cuando el líquido hierve o ebulle, cuando la presión de vapor es igual a la presión externa, que se denomina punto de ebullición normal o punto de ebullición estándar, cuando la presión de vapor es igual a la presión externa. Que estamos en el punto de ebullición normal o punto de ebullición estándar, como les decía, cuando esa temperatura es a la cual el líquido ebulle cuando la presión externa es igual a la atmósfera. Entonces yo digo, por ejemplo, el punto de ebullición estándar, el punto de ebullición normal del agua es de 100 grados, ¿sí? Es la temperatura a la cual la presión de vapor es de 1 atmósfera. Ese sería el punto de ebullición normal, relacionándolo con 1 atmósfera. Ahora bien, el punto de ebullición, y acá vamos de nuevo a un ejemplo práctico, como yo les dije, es la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la presión externa, que a nivel del mar será de 1 atmósfera, y eso se define como el punto de ebullición normal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos vamos a la cima de una montaña? ¿Cómo será el punto de ebullición del agua? ¿Será más alto o más bajo? ¿Cómo será la temperatura de ebullición del agua? Es menor, O porque la igual. presión atmosférica es menor allá arriba. Exacto. Es decir, el punto de ebullición del agua, que ya no es el punto de ebullición normal, que ese sí es de 100 grados y no se mueve, digamos. Sí, el punto de ebullición normal del agua, cuando ustedes hablan de punto de ebullición normal, en el caso del agua es 100 grados porque es cuando la temperatura a la cual el líquido ebulle, cuando la presión exterior es igual a 1 atmósfera. Pero si ahora nosotros nos vamos a la cima de una montaña, el punto de ebullición va a bajar unos grados. ¿Por qué va a bajar unos grados? Porque la presión externa es menor. Como el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la presión externa, si la presión externa es menor, ¿sí? Yo necesito lograr una presión de vapor menor, que la puedo lograr a menor temperatura. Y esa es la causa por la que, por ejemplo, si son andinistas o hacen trekking o escalan alguna montaña o algún cerro y quieren almorzar en la punta de la montaña, es conveniente que se lleven la comida y no que decidan cocinar arriba, porque siempre les va a ser más dificultoso. ¿Por qué? Si ustedes quieren, por ejemplo, hacerse unos huevos duros o hacerse unas salchichas, ¿sí? Hacen un fueguito, colocan el agua en el jarrito y los alimentos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar? ¿Demorará más? ¿Demorará menos? ¿Lo lograrán cocinar? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Puedo repetir? A ver. Abramos la mente. Nos imaginemos que este fin de semana largo nos vamos a, no sé, nos vamos a escalar el Champaqui. Y nos llevamos la mochila, y en la mochila nos llevamos un paquete de salchichas que las queremos hacer cuando lleguemos a la cima, o por lo menos cuando hayamos ascendido bastante. ¿Qué les parece? Vamos a poner agua en el jarrito, vamos a hacer un fueguito, y vamos a calentar el agua, y vamos a poner la salchicha. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a ser fácil cocinar esas salchichas? ¿Va a ser igual? ¿No va a cambiar nada con respecto a la base? ¿Qué les parece?
¿Qué les Ni idea parece? ni idea qué temperatura se cocinan las salchichas, pero No, pero la salchicha se cocina cuando hierve agua o el huevo. ¿Qué pasa? Yo necesito A lo mejor, agua profe, en el fuego ebullición. también va a tener menos intensidad porque hay menos oxígeno, hay menos Mm, presión. ¿Va por ese lado? Va por el lado de la presión de vapor, sí. ¿Qué pasa? no sé si se Cuando van a yo cocinar más. caliente cuando yo caliente el agua, no voy a llegar nunca a 100 grados. No voy a llegar nunca a 100 grados. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición arriba no va a ser de 100 grados. El punto de ebullición arriba a lo mejor sea de 90 o de 90 y algo. Entonces, nunca voy a llegar, el líquido nunca va a llegar a 100 grados. Entonces, siempre voy a tener agua más fría. ¿Mm? Y va a ser mucho más difícil o va a demorar mucho más tiempo la cocción. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Es decir, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor alcanza la presión externa. Si la presión externa es menor, la presión de vapor se va a alcanzar a menor temperatura. O sea, a menor temperatura el líquido va a pasar a gas. ¿Mm? Y una vez que pasó a gas ya no me sirve para cocinar. Entonces yo nunca voy a tener líquido a 100 grados, siempre voy a tener líquido a menor temperatura, porque a menor temperatura ya está pasando a gas. Una vez que pasa a gas, chao, ya no puedo cocinar más. O sea, ¿por qué cocino los alimentos? ¿Por qué hiervo los alimentos? Justamente se dice hervir los alimentos. Porque se cocinan cuando el agua llegó a 100 grados. O sea, es lo máximo a lo que puede llegar el agua. ¿Sí? En nuestra casa. Pero cuando estamos en la punta de la montaña no puede llegar a 100 grados. Por eso es más difícil cocinar. O sea, ¿qué es lo que cocina? La temperatura del agua. Eso es lo que cocina. ¿Mm? Que cuando hervimos algo. O sea, por ejemplo, si nosotros quisiéramos cocinar en alcohol, por hacerles así alguna una equiparación, una idea loca, que no la pongan en práctica, pero si ustedes quisieran cocinar en alcohol acá, en sus casas, pero quisieran cocinar en alcohol, también sería más lenta la cocción, porque el alcohol no llega a más de 78 grados. Después pasa vapor. ¿Se entiende? Entonces ustedes tendrían líquido a 78 grados para cocinar, no a 100. Y rápidamente se va a evaporar. Esa es la idea. Ese es Eso nos quedamos sin casa. Aparte, quedan todos alcoholizados por los vapores alcohólicos antes de poder cocinar. Bueno, pero aparte es bastante carito sería, ¿no? Cocinar en alcohol. Bueno, eso es entonces, eso es todo, digamos, ese es el concepto. Y, nuevamente, ¿de qué depende ese punto de ebullición? Y también va a depender de las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué tiene menos punto de ebullición el alcohol? Porque tiene menos fuerzas intermoleculares que el agua. El agua necesita más temperatura para que hierva, porque las fuerzas intermoleculares son mayores. Y hasta acá llegamos, porque lo que es puntos críticos no los vamos a ver, no hace el alcance de este curso, así que vamos a llegar entonces a estos conceptos, o sea, a las propiedades de los líquidos que dependen de las fuerzas intermoleculares y dependen de los cambios de temperatura, que son la tensión superficial, la viscosidad, la presión de vapor y el punto de ebullición. Esas son las cuatro propiedades. Dejo de compartir porque ya están. Esas son las cuatro propiedades que vamos a ver de los líquidos y que acá sí no son iguales para todos, sino que dependen de las fuerzas intermoleculares. Además de la temperatura y algunas de la presión, pero dependen de las fuerzas intermoleculares. Distinto a los gases,
donde puedo meter en una misma ecuación todas las propiedades. ¿Mm? Bueno, y con esto cerramos gases y cerramos líquidos. Nos queda para la clase que viene sólidos y comenzar con algo de soluciones. Nos quedan 3 clases más, creo, antes del parcial. La clase que viene vamos a ver sólidos y vamos a comenzar con algo de soluciones, después vamos a terminar soluciones y ver equilibrio y terminar con equilibrio en la tercera clase. Y con eso ya está. O sea, al parcial va a entrar gases, líquidos, sólidos, soluciones, equilibrio químico y equilibrio en solución. Pero son temas bastante más cortos, son temas, el tema de gases es más bien práctico, es un ejercicio práctico. El tema de líquidos sí es bien teórico, el tema de líquidos sí, es el tema que seguramente la evaluación es teórica, sólidos también la evaluación es teórica, y después soluciones y equilibrio no, son ejercicios prácticos. Bueno, creo que estamos con todo, ¿sí? Sí, seguramente. Sí, sí. Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver. Capaz que lleguemos ahí y hagamos media clase donde terminemos algún tema y después hacemos la consulta, o si es posible, hacemos toda consulta, ya vemos. Sí, sí, tengo una clase más como para jugar, digamos. Eh, lo más probable es que a lo mejor me quede algún poquito colgado y después hagamos la consulta y el lunes el parcial. Sí. Así va a ser. Bueno, si no hay nada más, yo ya me voy a comunicar con la profe, quédense tranquilos, y nos vemos entonces el jueves que viene. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Chao, Nos profe, vemos. Chao, gracias. profe, buen fin de Leo. Buen semana. fin de largo. Cuídense. Hasta luego.